¿Quieres comunicar con más confianza cuando te entrevistan o ganar seguridad para ponerte delante de la cámara a grabar tus contenidos como especialista? Pues mira, hoy me acompaña una mentora en oratoria para compartir contigo los mejores consejos de comunicación de cara al público. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Ana Rufián lleva más de 15 años en televisión y es una gran experta en oratoria y además imparte formación para mejorar la confianza y la seguridad a la hora de hablar al público y frente a una cámara. Hola Ana, bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Hola Borja, encantadísima de estar aquí. Oye, muchas gracias por la oportunidad de asomarme y compartir un ratito con tu audiencia. Bueno, pues el placer es mío y bueno, en primer lugar, aunque ya te he presentado, pero me gustaría que nos comentaras, ¿quién es Ana Rufián? Mira, muy sencillo. Ana Rufián es una chiquilla, me gusta decir, porque me siento la misma que cuando correteaba por las calles de mi pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de Jaén, una pedanía de Martos. Entonces yo me he criado con gente noble y sana de campo, entre olivos, y un día esa niña pues soñó con contar noticias en televisión desde muy chiquitita y la verdad que ahí puse el foco y bueno, pues toda mi familia me ayudó, me arropó porque soy la primera universitaria de mi familia y lo conseguí. Siempre digo que fíjate qué sueño más loco, ¿no? En un momento dado, en esos finales de los años 80 y lo conseguí. Entonces realmente me sigo sintiendo esa chiquilla que llegó a la tele hace ya pues casi 17 años como becaria y que bueno, pues que un día ya con la madurez que dan los años y con la experiencia que uno va adquiriendo, dijo, oye, ¿por qué no yo no devolverle a la sociedad un poco lo que me está dando? Y ayudar también a otras personas pues a expresarse mejor, a sacarse el máximo partido, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que todos brillemos al máximo en nuestra profesión y en nuestra vida personal. Y ahí estoy un poco, pues sigo estudiando, sigo investigando, sigo conociendo gente increíble y sobre todo sigo jugando mucho a la comunicación, que es lo que siempre me apasiona. Ujú. Qué bueno, Ana. Bueno, de hecho hablábamos antes de la grabación de que luego dentro de un rato te tienes que ir a grabar, ¿no? Y precisamente me gustaría ir viendo esas dos áreas que has comentado, la parte de reportera de televisión, cómo lo ves tú desde como periodista que hace reportajes para la tele, y también desde la parte formativa, de cómo enseña a la gente precisamente a expresarse bien en televisión. Vamos entrando poquito a poco en cada una de las dos áreas. Desde tu punto de vista, al hacer entrevistas para la tele, al grabar a alguien, ¿cuál crees que son los principales errores que cometen los entrevistados? Los errores, a mí me gusta decir siempre que en comunicación no hay errores, pero bueno, vamos a llamarlos así para que todos nos Bueno, entendamos. los Creo que fallos, son los problemas falta que... de conocimiento, es falta de conocimiento, al final es falta de entrenamiento, pero bueno, errores como cometemos también en otras áreas de la vida, pero sí que es verdad que la comunicación es algo que todos sabemos que es muy importante, pero precisamente porque le damos tanta importancia, a lo mejor nos da también como ese miedo o esa pereza a trabajarla un poquito y la hemos dejado un poco de lado. Siempre digo que es como esa área de la vida tan importante que dejamos como que fluya sola. Entonces sí que es verdad que yo como periodista daría dos consejitos muy rápidos. Primero, cuando un periodista te llama para entrevistarte, y normalmente, ¿no? El que más o menos está un poco en estos temas, siempre pregunta, oye, ¿qué me vas a preguntar? Yo siempre digo, mira, lo importante no es el tema, porque el tema te lo va a decir rápidamente. Buenos días, soy fulanita de tal y te llamo para entrevistarte sobre esto, ¿vale? O sea, el tema lo vas a tener y normalmente el tema tiene mucho que ver con la actualidad, entonces siempre hay alguna noticia de la que tirar y rápidamente situarte. Para mí es mucho más importante preguntar, que ahí es donde yo veo si esa persona, ya sea médico, financiero, abogado, me da igual, controla o no de comunicación, que es ¿cuánto tiempo tengo para contestarte? Porque no es lo mismo un periodista que va a incluir esa pequeña entrevista que te haga en una pieza informativa que puede durar un minuto, entonces necesita que le expliques algo en 20 segundos, que va
un periodista que va a elaborar un reportaje que dura media hora y que va a necesitar diferentes cortes en los que tú te puedes explicar un poco más. Entonces yo siempre iría a eso. ¿Cuánto tiempo tengo? No es lo mismo un periodista que se traslada a tu consulta para hacer una pieza y te va a entrevistar in situ, a que te pidan que tú acudas a un plató, ya sea un plató de televisión o a un estudio de radio, y en el que tienes mucho más tiempo para explicarte, en el que se van a abordar los temas de una forma con más detalle o más profunda. Entonces yo siempre digo, tenemos que transmitir las ideas de forma concisa y sobre todo ceñirnos al tiempo, porque no hay nada peor que ese médico, porque estamos hablando hoy de médicos, Ujú. al que tú le comentas que necesitas que te explique algo en 30 segundos y te da un total es un corte, muchos lo saben ya, de 8 minutos. Entonces, por ejemplo, yo, y de hecho me hago, me hago un flaco favor contándote esto, Borja, y a las personas que nos escuchan, yo tengo con mi cámara, tengo un guiño especial que cuando yo ya sé que eso ya no me sirve o ya tengo lo que necesito, le hago un pequeño gesto y él ya deja de grabar. Lo que pasa es que lógicamente no quito el micrófono, pero ya es como no sigas grabando porque esto ya no me interesa. Ujú. Entonces yo iría un poco ahí, a transmitir la idea de forma concisa y sobre todo en tiempo, porque nos facilita a los dos. Porque interrumpir una agenda de un médico, yo sé que es muy complicado, pero muchas veces no son conscientes de que a lo mejor rechazan oportunidades que podrían solucionar entre 3 y 5 minutos. Y a mí hay médicos que me han llegado a decir, no, 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 tengo la mañana horrible, tengo imposible, digo, pero que solo necesito que me atiendas 2 minutos. Y han rechazado esa oportunidad de salir en un medio de comunicación y sin embargo hay otros que la están aprovechando. Entonces hay otros que dicen, vente para acá que te hago el hueco. ¿Por qué? Porque sabe que Ana Rufián en este caso cuando le llama, pues le va a interrumpir 2 minutos. Entonces, que sean flexibles en ese sentido y que sepan que muchas veces el tiempo que les están pidiendo es tan corto que son ellos los que lo magnifican. Ujú. Me parece muy interesante. Bueno, has contado muchas cosas que me parecen súper interesantes. Esta última, por ejemplo, el cómo magnifican el tiempo, porque claro, tú llamas a un médico, ¿no? A una consulta para ir a entrevistarle. Vamos a suponer que es un médico que no tiene experiencia, que no sabe bien cómo funcionan Ujú. los medios. Él se imagina en su cabeza que vais a llegar, la tele, ¿no? Prepara todas las cosas, las cámaras, las luces, un follón, ¿no? Échale 2 o 3 horas de preparación. No es así, ¿no? Habitualmente no. A ver, ya te digo que hay programas y programas. Bueno, pues si hay un programa, yo tiro para Canal Sur, ¿no? Que es lo que conocemos. Reporteros, ¿sabes? Ese programa que hace, elabora reportajes, pues ahí sí que es verdad que eso sí requiere de, pero el periodista te lo explica. Yo muchas veces digo, mira, lo Ujú. más sencillo es escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las orejas. Cuando nos llama un periodista, primero escucha, porque claro, si te llama mi compañera Lola de reportero, sí te va a pedir, vamos a bloquear un día, una cita de 1 hora, hora y media, porque vamos a ir con un equipo, iluminación y te necesitamos en un entorno. Pero si te llaman a Rufián de Andalucía Directo o cualquier otro de mis compañeros, que son reportajes que se elaboran en un corto periodo de tiempo y que solo necesito la voz del experto, como yo digo, a lo mejor necesito nada más que pasarme por tu consulta 5 minutos. Yo he ido a casas de médicos porque necesitaba el especialista de turno y estaba a punto de salir de viaje, un otorrino hace poco recuerdo, estaba a punto de salir de viaje, estaba preparando la maleta porque se iba al aeropuerto en 1 hora. Digo, no te preocupes que voy a llegar a tu casa en 25 minutos y antes de media hora ya me he ido. Efectivamente, ¿qué me vas a preguntar? Esto, ¿cuánto necesitas? Porque era un médico muy entrenado en comunicación. No lo había entrenado yo, ¿eh? Era ya, lo traía de serie. Digo, necesito un corte de 30 segundos, 1 minuto a lo sumo. Sin problema, 20. Y yo he llegado a ir, la mujer haciendo la maleta y él hacerme el total en la terraza y fuera. Y claro, pues muchas veces a lo mejor no tienen esa capacidad de aprovechar la oportunidad, pero por lo que te digo, porque hay veces que se aturullan, no solo ellos, sino también las secretarias, la persona que me lleva la agenda, que está muy liada. A mí me hace mucha gracia cuando yo, por ejemplo, necesito encontrar, imagínate, un psicólogo, ¿no? Que es muy habitual, porque es verdad que en Andalucía Directo hacemos vídeos que son muy de, reportajes que son muy de servicio público, ¿no? Y entonces cualquier estudio que haya de, pues los andaluces somos los que mejor dormimos, o los andaluces somos los más felices porque por estas razones. Y siempre buscamos como una voz experta, ¿no? Oye, un psicólogo, ¿no? Un psicoanalista que nos diga esto por qué es. Y recuerdo una mañana, no hace mucho, que Borja, sin exagerarte, si no llamé a 25 consultas, no llamé a ninguna. Y fíjate que yo tengo ya mi agenda de médicos que son como ABC.
Sí. Pero digo, bueno, voy a darle la oportunidad a otra persona, ¿no? Porque siempre Ujú. saco a la misma psicóloga. ¿Pero por qué? Porque es esa psicóloga que a mí me escucha y me dice, ¿qué necesitas, Ana? Esto, vente para acá. Entonces Claro. dije ese día, venga, le voy a dar la oportunidad a otra. 25 consultas en las que si no cogían el teléfono era la secretaria la que me decía que no, o si no el médico estaba en consulta, digo, pero sí que a mí me da igual, pero si yo me adapto a la hora, si es que yo necesito 3 minutos de verdad y además que yo me traslado a tu casa o a tu consulta con mi cámara, una pequeña cámara y un micrófono que tardo 25 segundos en colocarte al lado de la ventana, coger foco y hacerte una pregunta. Digo, pero por favor, que te van a ver 700.000 personas esta tarde en el caso de Andalucía Directo. Hay programas que Ujú. lógicamente tienen menos difusión y otros que tienen más. Pues es que no te escuchan a veces. Entonces yo lo primero que digo es, por favor, a mis clientes, entrenen a sus asesores que escuchen a los periodistas, porque hay de verdad verdaderas y auténticas oportunidades que no se pueden rechazar. ¿Por qué? Porque a mí el que me atiende bien está en mi teléfono, el Ujú. primero. Y el que me atiende mal o no me atiende, directamente pongo fulanito de tal, consulta tal, no coger o no llamar. Y ya Ujú. está. Y somos así, ¿pero por qué? Porque ni yo estoy para hacerte perder el tiempo a ti, ni lógicamente tengo yo tiempo que perder porque los tiempos de los periodistas, pues lógicamente son muy reducidos, más de los que nos gustaría. Claro. Muchas veces ni siquiera llega al propio especialista la información de que tú le has llamado, ¿no? Por ejemplo, poniendo tu caso, sino que la secretaria hace de cortafuego. Para los médicos que nos están escuchando, que tienen secretarias que atienden la llamada, ¿qué le tienen que decir a las secretarias cuando llame un periodista para que pueda fluir todo y sea todo más rápido? A ver, si estamos hablando de un médico en este caso, ¿no? Que siempre digo Ujú. médico porque es de lo que se trata, pero que vale igual para cualquier profesión, ¿eh? Cualquier persona que tenga a alguien que le lleve la agenda. Yo lo que le aconsejaría es, si de verdad esa persona, ese doctor o doctora, quiere empezar a ser mediático, a esa persona que le lleva la agenda o que coge el teléfono, que diga, cuando sea un periodista, pásame la llamada. Ujú. Pero pásamela automáticamente, hombre, a no ser que, evidentemente, si está en un quirófano no le va a pasar la llamada, pero si está en una consulta que en un momento dado pueda decirle a ese paciente, deme un minuto y lo cojo, porque normalmente cuando llamamos con esa urgencia, o sea, te quiero decir, si a mí la secretaria me dice, oye, mira, no, es que el doctor te puede atender mañana, vale, si mi reportaje es para dentro de una semana no me importa, pero es que normalmente hay programas que llamamos que el reportaje es para allá Ujú. es que te tengo que entrevistar antes de que pase 1 o 2 horas. Entonces yo diría, pásame la llamada y que el filtro lo haga esa persona, porque esa persona es la que va a discernir si le interesa o no esa colaboración, esa entrevista o esa aparición pública. Porque a mí es que esto de, no, mira, sí, manda un email, es como, fum, no llamar. ¿Por Ni qué? de Porque es coña. que no tengo tiempo para eso, es que yo necesito, entonces por eso es verdad que al final me hace mucha gracia porque luego hay bueno, médicos y también abogados, ¿no? Que ellos son muy, muy picones, los abogados. Como en plan, es que siempre sacáis a los mismos. Digo, porque son los que nos cogen el teléfono y nos atienden cuando lo necesitamos. Entonces, eso también es muy, ¿no? Ese puntito un poco celosín de, es que siempre sale el doctor fulanito. Digo, claro, porque el doctor fulanito directamente ya tenemos un grado de confianza, el que él me ha dicho, no llames a nadie, llama a mi móvil personal. Que no hace falta que todos nos den su móvil personal, pero sí que hasta que esa persona que te lleva la agenda esté entrenada y sepa que a Ana Rufián de Andalucía Directo la tiene que atender factos, que lo gestionen ellos mismos, sobre todo si quieren encauzarse hacia ese camino mediático. Claro, Porque es verdad, porque al final tú pones Canal Sur por las mañanas y siempre está el mismo médico sentado en el mismo plató, pero eso claro. tiene un sentido, tiene un motivo. Claro, efectivamente. De hecho, muchos médicos me comentan precisamente lo que tú has dicho. Es que siempre salen los mismos, ¿no? Y la siguiente Claro, pregunta, pero hemos hecho la reflexión de por claro, qué siempre salen los mismos. claro, Y no me vale el decir, no, es que son que están más disponibles. No. o que Al tienen final esto enchufe. es, como yo decía, ¿no? Es como esa pequeña negociación de que evidentemente, pues imagínate un programa como Espejo Público, pues siempre salen prácticamente los mismos médicos, abogados que tienen sus secciones, ¿no? Pero luego hay especialistas puntuales que de repente llega un día y son espectaculares y yo misma digo, me lo quedo para mi agenda y además se lo digo, digo que sepas que voy a seguir contando contigo primero, porque te has explicado bien, segundo, porque no me has hecho perder el tiempo, tercero, porque a lo mejor me has caído genial. Y cuarto, porque yo también necesito renovar caras. A mí no me gusta sacar siempre a los mismos. ¿Qué pasa? Porque yo sé que el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, pues yo lo puedo llamar a su teléfono y decirle, oye, Pedro, necesito esto a tal hora o este contacto. Y sé que me va a encauzar hacia alguien que tiene también esa visión.
pero ponernos a esa puerta fría, a decir, venga, como me pasó a mí que te he contado la anécdota de los psicólogos, a decir, venga, le voy a dar la oportunidad a un nuevo traumatólogo, pues normalmente es muy difícil. Es muy Claro. difícil, ya te digo, porque si la persona que está al teléfono no te lo coge en ese momento, pues ya han perdido la oportunidad. Si de repente esa persona no tiene la visión de interrumpir al doctor para decirle le quieren hacer una entrevista, pues ya ha perdido la oportunidad. Y por supuesto, si luego una persona que no se ha entrenado, nunca se lo ha planteado y se lanza al ruedo sin haber entrenado, pues suele ser un poco un desastre que te voy a contar, Borja. Pero bueno, que estamos ahí en el camino todos, ¿eh? Claro. Que todo se puede conseguir. Efectivamente, de hecho, te lo iba a preguntar, pero ya lo has comentado ahora mismo, que qué debe ocurrir para que un médico entre en tu agenda, que es otra de las cosas que me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo consigo para que llegar un momento en el que, el periodista me llame a mí, ¿no? Ser una fuente de los periodistas. Pero bueno, tú ya la has comentado, no sé si quieres añadir algo más sobre A eso. ver, sí que es verdad que en el caso de programas como el nuestro, que somos más reporterismo de calle, lo que tiene que ocurrir es ese golpe de suerte, de que tú de repente estés en ese lugar adecuado a la hora adecuada, ¿no? Que de repente te llaman y pum, estás disponible o haces por estar disponible. Luego sí que es verdad que si quieres ser ya un médico muy, muy, muy mediático de la noche a la mañana, pues hay profesionales como tú que les pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Ahí tú ya tienes tu propio método y está súper estudiado. Pero sí que es verdad que yo cuando he trabajado con médicos entrenándoles en oratoria, pues sí que es verdad que he dicho, oye, empieza a tirar de ese hilo, que seguramente a través de ese hilo rojo que a todos nos une, tendrás algún contacto o alguien que te pueda poner en contacto con algún periodista. Y bueno, pues que empiece a comentarlo. Yo lo he hecho con clientes míos, es decir, compañeros periodistas, ¿no? Como todos tenemos un montón de agenda, que sepáis que este doctor quiere empezar a darse un poquito a conocer y está disponible para hablar de sus temas. Y bueno, pues a lo mejor no ha sido al día siguiente, pero a lo mejor al cabo de los meses acaba estando ya en agenda de algunos periodistas y ya han empezado a contar con él, también se ha hecho mucho más visible en las redes sociales y oye, no pasa nada, ¿no? Hoy en día que estamos en este mundo tan conectado, coger a esos periodistas cercanos y enviarles un mensajito por LinkedIn o un privado por Instagram, ¿vale? Que no pasa nada, de verdad que nosotros los periodistas lo hacemos todos los días con un montón de profesiones que parece que es como, bueno, el médico no se puede rebajar, ¿no? A hacer esto, no pasa nada. Es verdad que hay que saber a qué puertas tocar, pero bueno, no pasa nada, simplemente es como yo digo, prueba y error. Pero vamos, que lo que yo haría si fuese un profesional médico es ponerme en tus manos, eso te lo digo seguro. Así tendríamos ya medio camino adelantado, ¿no? Claro, ahí entra también una parte importante y eso es lo siguiente que te quería preguntar, que es no solamente conseguir que el periodista te llame, sino algo que tú has comentado algo antes muy importante, que es cómo condensar lo que quieres, lo que tienes que contar, ¿no? Porque, claro, tienes 30 segundos, tienes un minuto para contar una idea que a lo mejor, claro, en la cabeza del médico es una idea súper amplia, ¿no? ¿Cómo lo resumo en un minuto? ¿Qué, qué consejos le podrías dar tú al profesional para que diga lo que tenga que decir en 30 segundos delante de un micrófono y de una cámara? Claro, eso es como yo digo, es como la piedra filosofal, ¿no? Eso es muy difícil. A eso es a lo que yo voy, por ejemplo, en mi mentoría, que dura como un mes, mes y medio. Es muy difícil. Fíjate que es mucho más difícil condensar la información en poco tiempo o ajustarse al tiempo que te están pidiendo Mm, que hablar muchísimo, porque claro. hablar y divagar, eso sabemos todos. Pero oye, ¿qué hay de dar un mensaje concreto en 30 o en 40 segundos? Eso es súper difícil. La única clave ahí es la preparación. Ujú. Prepararse. Ahora, ¿cómo me preparo? Pues lógicamente, para eso estamos los mentores en oratoria o los coach, ¿no? Que ahora salen hasta de debajo de las piedras. Y lo que yo siempre aconsejo, y aquí hago un poco de publicidad, es, por favor, si usted se va a formar en comunicación, hágalo con alguien que de verdad domine la comunicación, porque es verdad que tú lo estarás viendo también, Borja, que aquí cualquiera escribe un libro sobre cómo hablar en público, porque de repente era ingeniero y se le dio muy bien dar charlas, pero es que, señor, no se forme usted con un ingeniero, fórmese usted con alguien que de verdad se haya formado en comunicación a nivel académico y luego también que lo esté transitando. Ujú. Efectivamente. Entonces, sí que es verdad que ahí sí yo veo que me llega gente en plan, yo es que he hecho no sé cuántos cursos de oratoria, digo, vale, pero ¿con quién? Porque yo, por ejemplo,
yo y otros compañeros como yo, tú también, enseñamos lo que ya hemos transitado y de lo que tenemos experiencia, Ujú. que es muy importante. Lo que yo te enseño por la mañana, tú me estás viendo aplicarlo en televisión por la tarde y estás perfectamente sabiendo por qué lo hago, cómo lo hago, para qué lo hago y qué herramientas he utilizado. Creo que eso es muy importante, eso se agradece muchísimo. Y luego eso, el saber que es un trabajo que nunca va a caer en saco roto. De verdad, fórmense en comunicación una y otra vez, vean diferentes puntos de vista, si siempre se aprende algo, porque con un mentor en comunicación, ya sea de la rama que sea, yo siempre digo que vas a ganar dos cosas. Primero, herramientas que seguramente no conocías o que si las conocías las vas a tener desde otra perspectiva y te van a ayudar muchísimo. Y dos, también vas a ganar autoestima porque seguramente ya hay muchas cosas que estás haciendo bien, pero hay que saber identificarlas. Ujú. Entonces, yo siempre digo que esa actualización nos viene muy bien. Claro, es más, se puede aplicar en muchísimos campos, como vamos a ir viendo a continuación, que quiero ir profundizando en esas áreas. Pero antes quiero recordar a nuestros oyentes que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con la reportera de televisión y formadora en oratoria, Ana Rufián. Y antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. Así que no te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Ana, has comentado sobre la parte formativa en oratoria, que la pusiste en marcha cuando ya llevabas bastante tiempo de experiencia en televisión, ¿no? ¿Qué te hizo llegar a la conclusión de que eso que tú sabías, que estabas viviendo día a día, podía ayudar a mucha gente, aunque no fueran periodistas? Pues mira, fue un poco como surgen las buenas ideas, un poco por casualidad. Yo hace como 6 años eh, se me ocurrió que, bueno, que no se me daba, nunca se me ha dado mal formar y siempre he intentado ayudar a los demás. No tengo como esa también, esa vocación de servicio público, ¿no? A través de la comunicación. Y se me ocurrió que podía ayudar a los jóvenes que salían de la facultad y que salían como salí yo en su día. Que era como una Mm. persona que no tiene familia en este mundillo y de repente te sueltan ahí y cómo encuentras trabajo, porque Claro. yo vengo de una familia de trabajar en el campo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que me fui encontrando con gente que me ayudó mucho y tuve esa suerte, ¿no? Que llaman, ¿no? Con mi madre nos reímos mucho porque ella dice, es que todo lo que te pasa es porque tienes mucha suerte, digo, es verdad. Pero también me lo he currado a tela, ¿no? También hay que A ver de trabajarse lo la que hago. suerte, claro. Ahí va. Entonces yo empecé dando cursos para reporteros que salían de la facultad y que salían como yo, que sus familias no tenían nada que ver con el mundo periodístico y se me ocurrió hacer cursos para reporteros. Entonces empecé a dar esos cursos y la verdad que triunfaba mucho. Y fueron esos propios alumnos los que me dijeron, ¡guau! Es que de verdad he aprendido contigo más que en los 4 años de carrera. Bueno, imagínate, salían de allí, yo condensé toda mi experiencia en un curso muy cortito y de repente un día, tomando algo con una amiga, me dice, pues necesito dar una charla y no sé cómo enfocarlo. Ella es abogada. Digo, venga, pues no te preocupes, yo te ayudo. Digo, yo mi temario que tengo para los reporteros lo adapto un poco, ¿no? A ver lo que te puede ayudar, digo, por si algo te puede servir. Y cuando acabamos de dar esas clases, que fueron 2, 3 sesiones, me dijo, Ana, esto lo tienes que monetizar, esto es buenísimo. No sabes lo que me has ayudado. Y yo, ¿pero qué va? Y yo diciendo, pero si son consejos que yo los voy regalando por ahí, ¿no? De hecho, yo cada día a las personas que entrevisto muchas veces les tengo que decir, ponte así, mira para allá, mira y mírame a mí. Y entonces respira y tranquila y cuéntamelo. Entonces yo de repente identifiqué, digo, pero si es que yo doy clases de oratoria todos los días a mis entrevistados, muy rápidas, Sí. pero prácticamente cuando tú llegas a una conexión y tienes que preparar un directo, hay gente que es la primera vez que sale en televisión y que está nerviosa, entonces tengo que hacer esa labor como de darle 3, 4 técnicas, 4 claves para que de repente esa persona luzca en el directo, porque al final que nadie se confunda, cuando los periodistas entrevistan a alguien, lo que quieren es que esa persona brille en televisión, en la radio o donde sea, ¿no? Ujú. Porque realmente tu trabajo depende de que ese entrevistado se luzca. Claro. Y ahí fue cuando esta amiga me dijo, esto lo tienes que monetizar, esto tú lo tienes que paquetizar porque puedes ayudar a mucha gente. Y dije, oye, ¿por qué no?
y justo llegó la pandemia. Ujú. Guau, 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 guau. Y dije, ¿cómo lo hago? Si yo me gano el pan en televisión, además no sé qué pasó en la pandemia, de repente los periodistas éramos súper esenciales, todo el mundo encerrado en casa, nosotros en la calle con guantes, mascarillas, con muchísimo miedo, pero llegó una persona que fue como esa persona que te da siempre como el empujón al borde del precipicio, que me llamó de la nada, ella me conocía de mi labor en Andalucía Directo, me llamó de la nada y me dijo, mira, Ana, he organizado un curso porque la gente está súper estresada en casa y Ujú. la gente no sabe ni hacer una conexión de Zoom. He organizado un curso a través del INFE, del Ayuntamiento de Málaga, para ayudar a 25 empresarios de diferentes profesiones a que sepan comerse la cámara, que sepan traspasar la pantalla ahora que tienen que hacer esas videollamadas o tienen que dar esas clases online. ¿Te apuntas como mentora? Y yo dije, por supuesto. Y yo Pues ya está ves, no bueno. había hecho nada más que eso con los jovencillos periodistas que querían ser reporteros. Y ahí me lancé. Y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Porque yo que iba con muchísimo miedo escénico, de decir, ¿qué voy a aportarle yo? Mira, por ahí pasaron médicos, por ahí pasaron profesores, por ahí pasaron arquitectos, o sea, pasaron un montón de profesiones que a mí me sirvió para darme como ese chute de autoestima de decir, oye, que es verdad que puedo ayudar a la gente. De hecho, hay muchos todavía que ahora ya al cabo de, han pasado ya 4 años, que luego han sido clientes ya no a través de ese programa, sino de forma individual y que se han convertido prácticamente en amigos. Y que cuando salen en los medios me dicen, mira Ana, que me han entrevistado aquí, o mira Ana, que he tenido que ir a agradecer un premio y he utilizado tus técnicas y tal, y me ha salido genial. O sea, entonces ahí fue cuando yo dije, esto sirve, esto sirve. Y a lo largo de estos años ha habido muchos altibajos en los que yo también he pensado que quién soy yo, que incluso que mis Ujú. compañeros se van a reír de mí. Pero bueno, ahí sigo porque veo que al final ayudo a la gente de verdad. Y porque yo me doy al 2000 por mil. Entonces yo digo, mira, cuando algo sale del corazón, no puede salir mal. Entonces sí que es verdad que como yo digo muchas veces, digo, bienvenido a mi mentoría, pase lo que pase, no te devuelvo el dinero, es un poco ese chacarrillo que tengo. Pero es verdad que la gente cuando acaba dice, no hace falta porque me he llevado tanto que si lo llego a saber lo hago antes. Entonces esa es como mi mantra, ¿no? De decir, siempre que llega un cliente nuevo, tengo como ese miedo escénico de, oye, ¿podría ayudarle? Que al final tú sabes que Ujú. cuando estás vendiendo estos servicios que son intangibles, te sientes un poco a veces insegura, pero digo, yo lo voy a dar todo de mí. Y si la otra persona pone un poquito de su parte, al final acabas ayudándole a tener esa transformación. Y sí que es verdad que por ahora nadie me ha pedido que le devuelva el dinero, o sea que creo que algo estaremos haciendo bien. Es una buena señal, bueno, y que además, bueno, lo estamos viendo, lo estamos escuchando en la entrevista, también como tú te expresas, la enorme experiencia que tienes en televisión, solamente, entre comillas, transmitir eso a un alumno, eso ya tiene un valor enorme, ¿no? Eh, Porque claro, hay muchas personas que creen, no sé si a ti te lo habrán dicho, claro, es que a mí se me da bien hablar o no se me da bien hablar, creen que eso es más un don, que bueno, el que tiene labia, el que no tiene labia, es que claro, tú te expresas muy bien, hablas muy bien, ¿no? Eres muy resuelta delante de la cámara, yo no. ¿Te han dicho Es que tú eso? lo tienes muy fácil, claro. Claro, es que se te da bien, pero a mí no, ¿no? Claro. ¿Y tú qué piensas de eso, Borja? Venga, te voy a entrevistar yo a ti. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué les dices cuando te ¿Cómo la, plantean eso? cómo le has dado la vuelta, eh? ¿Has visto? Yo creo que eso son excusas, yo creo que todo se aprende, Tal, todo se aprende. Sí que es verdad que puedes tal. traer de fábrica algún componente, ¿no? Que se te dé mejor, algo, pero que es poco. Al final es todo entrenamiento. Se entrena al Totalmente. escribir, se entrena al hablar, porque por ejemplo, pongo el ejemplo de escribir. Nosotros, como yo también soy periodista igual que tú, sabemos escribir de la carrera, de lo que hemos trabajado y tal, pero la forma de escribir en una página web o en una página de ventas no tienen absolutamente nada que ver con la redacción periodística. Y entonces hemos tenido que aprender sobre copywriting, ¿no? Igual que hablar, igual que a todo. Entonces, al final todos son talentos que se entrenan y se aprenden. Por lo tanto, si te Correcto. da bien, no, eso es igual que nada. Totalmente. Mira, esto es una habilidad y las habilidades como tal, como tú dices, se tienen que entrenar. O sea, yo siempre digo que levante la mano el que conduce igual que el primer día que le dieron la L. Claro. Nadie. ¿Por qué? Porque cada día te entrenas en conducir.
Ojo, que no significa que lo hagas perfecto, que seguramente habrá cosas que haces bien y cosas que haces fatal, porque cuando uno ya se pasa de rosca, como yo digo, y se piensa que es tan bueno en algo, al Mm, final acaba cayendo en los vicios y en esos errores, ¿no? De los que hablábamos al principio, ¿no? Pero es porque llega un punto en el que te sobrepasas, te emborrachas de tu propio ego. Pero esa excusa, esa limitación que nos autoimponemos de es que yo no valgo para esto, es que yo no hago esto. Pues disculpe usted, doctor o doctora, tiene usted dos trabajos, ser el mejor médico y ser el que mejor lo comunica. mm, Porque si no, ¿yo por qué tengo que saber que usted es el mejor especialista en su especialidad? claro. Yo no tengo por qué saberlo. Y yo si algo en mi año como mentora estoy llevando a cabo es la cruzada a las malas presentaciones. O sea, no las soporto y las vivo a diario. Las Ujú. vivo a diario, Por ya ejemplo. sea como espectadora de televisión, ya sea como público cuando voy a escuchar una charla, una ponencia, ya sea como lo que sea, ya sea como entrevistadora. Por favor, vale ya de ser pésimos oradores. ¿A qué me refiero con eso? A que yo no quiero ser tampoco la comunicadora perfecta, pero si aquí esto no va de perfección, ¿no? Como decía Salvador Dalí, no te preocupes por la perfección porque nunca la vas a alcanzar en nada en tu vida, ¿ok? Ujú. Entonces, lo que sí quiero ser es esa comunicadora que cada día se supera, que cada día trabaja por hacerlo mejor que el día anterior. ¿Y con quién me comparo? Pues señores, yo he llegado al punto en el que en comunicación no me comparo con nadie. ¿Por qué? Porque ya he sufrido mucho comparándome con los demás, porque ya he caído en el error, que ese sí que es un gran error, de imitar a compañeros. Y al final, aquí de lo que va es de encontrar tu propia esencia y desde tu esencia comunicar lo mejor que puedas o que sepas en ese momento. Por suerte, hoy en día existen profesionales como tú, como yo y otros muchos compañeros que te pueden hacer ese camino mucho más fácil. Y sobre todo, lo que yo siempre le digo a mis clientes, mis alumnos o mi familia, si es que muchos son ya como mi familia, les digo, grabaros esta frase. Es de Ralph Waldo Emerson, que era un personaje, un hombre de letras del siglo XIX estadounidense, que dijo, entre otras muchas cosas, pero yo me quedé con esta frase. Todo gran orador ha sido un pésimo orador en sus inicios. Entonces, esa excusa de, es que yo no valgo, pues te estás quedando al inicio, tienes un largo camino por recorrer, Mm, inténtalo, claro. haz algo. ¿Verdad que no se te ocurriría coger un coche sin haber ido a la autoescuela? ¿Verdad que muchos tenemos ese nutricionista que nos enseña a comer o ese coach que nos enseña cómo hacer los ejercicios en el gimnasio o un profesor de golf o un profesor de tenis? ¿Por qué en esto de la comunicación somos tan despreocupados? Y total. Mm, Si lo llevo haciendo así y más o menos me sale, ya, pero luego ves a otra persona, a otro colega que lo hace bien y te ponen la excusa mentalmente de que es porque nació con ese don. Mentira. Seguramente esa persona tendrá mucho, como tú apuntabas, ¿no? De predisposición, pero también habrá trabajado. ¿Y cómo trabaja? No significa que haya contratado a un coach de comunicación. A lo mejor trabaja exponiéndose a esas situaciones y tiene ese rodaje de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ha creado sus propias técnicas, sus propios métodos. claro. Entonces, yo siempre digo que tenemos esa doble profesión que es, por un lado, ser los mejores en lo nuestro y, por otro lado, comunicarlo. Lo que no se comunica no existe. Ujú. Efectivamente. Y no es una excusa la timidez, porque yo escucho de muchos profesionales que son tímidos en su vida privada y luego te los ves delante de la cámara. Yo soy tímido en mi vida privada también, pero claro, ahora mismo estamos a entrevistar, estamos a hacer vídeos, estamos tal, pues eso es parte de mi vida profesional, ¿no? Pero la vida personal puede ser tímido y no te tiene por qué influir en tu vida profesional, ¿no? Ana, antes has comentado la cruzada contra las malas presentaciones. Es que no me tires de la lengua porque me Cuéntame vas un a poquito más de hacer eso. decirlo. Me vas a hacer decirlo Venga, y todos mis dale, alumnos y Ana. clientes se pueden decir palabrotas, pero bueno, Hombre, claro, por favor. yo siempre digo en mis presentaciones, ponencia, el que vaya a escuchar lo sabe. Fuera las presentaciones de mierda, no se soportan más. O sea, hay gente que va por la vida haciendo presentaciones de mierda y lo tiene
tan instaurado y el público lo tenemos tan asumido que muchas veces una mala presentación la aplaudimos y no me da la gana, por favor, porque luego hay gente que sí que se preocupa de hacer sus ideas, transmitirlas de forma atractiva. Y eso lleva tiempo, lleva conocimiento y lleva esfuerzo. Entonces, por favor, a partir de ahora, cuando usted esté viendo una ponencia, una charla, una entrevista o escuchando un podcast y el entrevistado haga unas respuestas de M, no lo aplauda, cambie de canal, por favor. Fíjate, el telespectador en eso sí que es verdad que no tiene piedad ninguna, ¿eh? No me gusta, pum, cambio. Sí. Y a nosotros nos miden, a los periodistas de televisión nos miden por audiencias, a los de radio también. Entonces, ¿por qué luego somos tan benevolentes con esa persona que se sube a un escenario y nos da una charla, una ponencia que es un auténtico bodrio, por favor? Entonces, yo tengo esa cruzada. Y a todos los alumnos que pasan por mis mentorías lo digo que sepas que yo voy a ser ya a partir de ahora, vas a sentir mi aliento en tu nuca, ¿eh? Digo, hay cosas que yo ya no voy a tolerar de ti. Pero es verdad que así les hace un poco, les despierta. Y sí Claro. que es verdad que al final todos tenemos también ese ojo crítico. Solo hay que entrenarlo un poco. O sea, yo cuando yo acabo mis mentorías, suelo decirle, digo, welcome to Matrix. Ya nunca más vas a ver a nadie igual. Ya no solo que tú sepas analizar tu propia comunicación y cómo sacarte partido, es que ya como espectador tampoco toleras todo. Entonces, de verdad, la comunicación hay que trabajarla. Una entrevista en televisión hay que prepararla, una entrevista en radio hay que prepararla. Es que muchas veces nos dejamos llevar por el ego realmente, que te dice, va, total, si hagas lo que hagas, ya has hecho lo más difícil, que es llegar a la entrevista, ¿no? Que es llegar al plató. Claro. Ya está, lo tienes todo hecho. No, realmente cuando se enciende el piloto rojo es cuando te la vas a jugar. Porque ahí es cuando el periodista, el director o quien sea, o la audiencia va a decidir si eres válido o no, si te van a volver a llamar o no. Y dejamos esos momentos tan importantes a la improvisación, a mi capacidad de improvisación. Pues miren, señoras y señores, les voy a contar un secreto. La improvisación es la mayor enemiga de una comunicación que tenga una intención. Si tú pones una intención en tu comunicación y lo dejas a la improvisación, spoiler, va a salir mal. Entonces, no improvisemos, no pasa nada. Yo tengo hoy aquí para mi entrevista, tengo mis notas. Que no significa que todo me vaya a servir, pero por lo menos yo me he parado estos días atrás a decir, oye, Borja, ¿de qué vamos a hablar? No hace falta que me pases las preguntas exactas, pero más o menos para yo ubicarme, ¿qué temas quieres que comentemos? Y tú me dijiste, pues mira, sobre esto, esto y esto. Muy bien, pues yo ya estoy con el foco en la entrevista. Y ayer, yo en mi coche, que soy muy peliculera, empiezo a ensayar mis respuestas y las hago en voz alta, a lo que me salga. Es una forma de entrenarme. Yo me imagino que Borja me va a preguntar esto, pues yo voy a lanzar una respuesta. ¿Significa eso que hoy las respuestas que estoy dando son esas? Evidentemente no, es una forma que yo tengo de enfocarme. Entonces ya tengo el foco puesto en la entrevista, no improviso, porque si improvisara no habría pensado en nada de esto en las últimas semanas, me habría sentado aquí tal cual. Y luego lo tercero, intento ser lo más natural posible. Que ahí sí que es verdad que eso sí tiene parte de rodaje y de entrenamiento, porque ¿cómo se consigue ser natural? A mí muchos clientes me dicen, ya, pero es que no me veo natural. Es que la naturalidad se consigue siendo natural. Y para ser natural en un escenario o en una entrevista o delante de un periodista, tienes que exponerte muchas veces, porque tienes que entrenarte. Evidentemente la primera vez no va a ser tan natural como la 25ª. Entonces, adiós presentaciones de mierda y vamos a intentar ocuparnos de qué podemos hacer para meterle esos tres ingredientes. Mucho foco, ese foco de a qué vengo, qué quiero transmitir y sobre todo cómo lo puedo decir para que a la persona que me esté escuchando le parezca interesante y le ayude. Nada de improvisar, vamos a intentar, aunque no sepamos exactamente qué va a ocurrir, pero por lo menos llevar un pequeño guión en nuestra cabeza. Y tercero, ser lo más naturales posible. Que no signifique que yo en mi casa hablo así, yo no le digo a mi hija, por favor, Lola, tómate el colacao, evidentemente, ¿no? Claro. Me refiero a esa naturalidad, como tú decías, dentro Claro. de nuestra parte más profesional. Sí. O sea, Pues, serían como tres mini consejos que creo que hay que empezar a incorporar.
Mm. Me parece muy bueno todo lo que has comentado porque muchas personas piensan que, bueno, llegan a una entrevista como ya sé de lo que voy a hablar, ya sé de mi tema, no me preparo nada, lo que me pregunte yo te lo cuento y ya está. Y fíjate, si tú con la experiencia que tienes te has hecho tu pequeño guioncito, hemos hablado de los temas más o menos que quería tocar, evidentemente luego salen otras preguntas sobre la marcha, pero tú eso ya lo sabes, más o menos sabes por dónde van a tirar y sabes qué puntos tienes que tocar, ¿no? Para hablar sobre ti, sobre tu proyecto, sobre tu experiencia. Si lo haces tú con 15, 16, 17 años de experiencia en la tele, ¿qué no tendremos que hacer el resto de personas, ¿no? Por lo Claro, pero menos ¿sabes eso, por qué lo hago, por Borja? lo Lo menos eso. hago porque he perdido muchas oportunidades. Yo al principio era como, oye, te voy a entrevistar en mi podcast para... y se me quedaba lo más importante sin decir. Entonces, cuando acababa la entrevista decía, madre mía, que no he comentado esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque iba yo, pues con mi vergüenza torera, en plan, bueno, si yo Claro. soy periodista y todos los días hablo en público, pero es que es muy diferente. Cuando tú estás ejerciendo tu profesión, yo no soy la misma persona, no soy cuando entrevisto y soy yo la periodista que cuando yo soy la entrevistada. De hecho, a mí me cuesta mucho este momento, me cuesta mucho ser entrevistada. Siempre pienso cuando acabo, tengo que analizar un poco en qué puedo mejorar, porque yo he hecho pésimas entrevistas como entrevistada, porque no estoy acostumbrada tampoco. Entonces, cuando yo me pongo en este punto, ¿no? En el que la mediática soy yo, ¿no? Imagínate en este momento. A mí siempre cuando me van a entrevistar me entra mucho pánico. Mm. Entonces, ese perfeccionismo malentendido es como, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Y cómo quieres que te conteste? ¿Pero de qué quieres que te hable? No, tú lo has sufrido conmigo, ¿no? Pero ¿y entonces cómo? Y es más, ayer fue como, ¿pero me pueden enviar las preguntas? Es como para redundarme de que yo estoy bien preparada porque me siento una pésima entrevistada, pero al final lo hago. Ujú. ¿Por qué? Porque sé que ahí detrás, detrás de esa limitación es donde está el éxito, o estoy un poquito más cerca del éxito. Pues seguramente esta entrevista que estoy haciendo hoy es mejor que la que hice hace 2 meses. Y la que me harán dentro de 2 meses será mejor que esta. ¿Por qué? Porque luego está también ese trabajo de ser un poco autocrítico, que no autodestructivo, de analizar y decir, oye, mira, pues es verdad que aquí muy bien, aquí normal, y esto habría que mejorarlo un poquito. Y vamos ajustándonos. Y es que al final hay que ser flexibles, como tú dices, pero en comunicación, sobre todo, hay que tener la mente muy abierta. Y recordar, como yo siempre digo, que somos un poco como esos bebés, ¿no? Que aprenden por imitación, ¿no? Ese bebé que cuando le vas a dar de comer le dice ah y abre la boca. Oye, aprende comunicación viendo a los demás cómo comunican. Aprende de colegas, aprende de referentes. No imita, Claro, pero aprende. Aprende lo que queda bien, lo que no está bien. Intenta escudriñar un poco. Oye, ¿se habrá preparado? Se ve a la legua. Si tú te centras a alguien y no solo le estás escuchando, sino que estás un poco analizando su comunicación no verbal, el uso de su voz, sobre todo la estructura de los discursos, se aprende muchísima comunicación. A mí me fascina. Yo aprendo mucha comunicación, por ejemplo, viendo películas o viendo series. ujú, Más allá de la interpretación, estoy analizando oye, ese personaje que hace ese discurso, ¿no? ujú. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? Su expresión facial, sus manos. Me gusta, pero a ver, es de formación profesional porque a mí es que la comunicación es que me apasiona, ¿no? Y en la calle aprendo todo cada día, imagínate. O sea, Claro. esas marujas que yo cada día entrevisto que digo yo, pero madre mía, si es que toma el micrófono y hazlo tú con un Claro. desparpajo y con un arte. Y luego, sin embargo, gente que es muy crack y que se viene abajo y se vuelve chiquitita y dices tú, pero oye, Claro. expándete, respira, Que a lo mejor les ocupa pueden tu dar lugar responsabilidad. y habla, simplemente abre la boca y habla. Mm. Me parece súper interesante también esto que acabas de comentar y lo del tema de las películas, las series, que te fijas como... ¿Podrías dar alguna recomendación, alguna película, alguna serie que se te venga ahora a la cabeza? Mira, Digas, yo mira, esta, tengo dos, que por la favor, vea. y es que las tenéis que ver y si las habéis visto, por favor, las volvéis a ver con ese toque de qué me puede enseñar sobre, sobre comunicación esta película. Una es El discurso del rey de Colin Firth, no sé si la habéis visto. Yo no la he visto. Ese actor me encanta, ¿vale? Bueno, pues él interpreta, no me acuerdo ahora qué rey de Inglaterra, que tiene dificultades, ¿no? Cuando va a coger el reinado, tiene dificultades para comunicarse, ¿vale? Que es Ujú. un poco tartamudo. Entonces coge una persona que le entrena en su comunicación. Y entonces cuando tú ves a esa persona esforzándose, ¿no? Lo que tú decías, pero si debería ser lo más alto, esta persona, ¿cómo va a tener ese pánico, ese miedo a expresarse delante de, tiene que dar su discurso, ¿no? de coronación. Ujú. Me parece brutal, me parece increíble.
Y luego otra película que es como la parte contraria, ¿no? De esa persona arrogante que comunica bien, pero ojo, también se prepara en privado y por eso obtiene sus resultados, es El Fundador. Ujú. Vale, pues Y la... si no las has visto, las tienes que ver las dos este fin de semana, porque te aseguro que enseñan mucha comunicación. Y luego, sobre todo, aprender de todas las situaciones. Ujú. Aprender de todas las situaciones y, sobre todo, jugar un poco con tu comunicación. La comunicación no verbal. Oye, ese médico que está delante de su paciente, pues no es lo mismo atenderle en una postura abierta, Ujú. con ganas de ayudar y de compartir, que en una postura cerrada, ¿no? No es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar a aprender los códigos de la comunicación, vamos a aplicarlo en lo que tenemos más cercano, que en este caso pues será la relación con nuestros pacientes, ¿no? Y si nos entrenamos en esas pequeñas situaciones cotidianas del día a día, todo eso ya va a ser un bagaje, un entrenamiento que nos va a ayudar el día que estemos en un plató, en un estudio, que nos entrevisten en un panel, en un congreso, o que nos tengamos que poner a dar una charla en un atril delante de 200 colegas, ¿no? O delante de 300 estudiantes. Todo suma y todo sirve. Pero claro, hay que saber verlo. Y sobre todo hay que aprovechar las oportunidades, por favor. Nunca más vuelvan a decirle que no a un periodista, que Que es una seguramente oportunidad, ellos le necesitan y usted también a ellos. hombre, que es una oportunidad para exponerte delante de cientos de miles de personas con una dedicación de tiempo mínima. Eso no Claro. se Y que puede. luego te va a servir sobre todo para analizarte y para ver que seguramente no lo habrás hecho tan mal y te sirve en ese particular rodaje que todos tenemos que tener. Claro, claro. Qué bueno. Ana, yo me quedaría aquí hablando contigo mucho más tiempo, Yo pero también, ¿eh? Y espero que no sea la última vez que me invitas. espero que no será la última, te lo digo ya. Eh, pero ya el tiempo apremia, además te tienes que ir a grabar un reportaje y no quiero que llegues tarde. Lo último, de las personas que nos están escuchando que quieran saber más sobre ti, que quieran aprender de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, es muy fácil. Yo siempre digo, en mi Instagram o en mi LinkedIn me podéis escribir y decirme, he escuchado el podcast de Borja y yo estaré muy feliz. @Ana Rufián, os contestará a mi equipo, que soy yo. Soy mi Tu propio equipo que eres equipo. tú, porque hay mucha Así que gente que ahí tenéis te contacto directo contestará. conmigo, Sí. ¿ok? Y Importante ese detalle que contestas tú personalmente, que no siempre, lo hace. siempre. Importante eso. Además me encanta, por eso, y además siempre digo, por favor, ponme de dónde me conoce, porque claro, si no es como, hola, te he escuchado, pues por favor, decime, hola, te he escuchado en el podcast de Borja, de Médicos Mediáticos, y no estoy para nada de acuerdo contigo, o sí, nunca se sabe. Y luego también tengo mi página web, que ahí si se registran, tienen un pequeño vídeo en el que doy algunas claves más, un poco ya más enfocadas a lo que es el trabajo en comunicación en sí, en cómo hacer un discurso, que bueno, pues tienen ahí ese pequeño webinar que le llaman, pero vamos, yo le llamo pequeño vídeo, que es una mini clase que no llega ni a 20 minutos, que si les apetece escucharme un poquito más, pues ahí tienen algunas claves en las que ya sí que de verdad se van a poder poner a trabajar en sus discursos. Pero vaya, LinkedIn, Instagram, Ana Rufián, y ahí estoy. Ujú. ¿Y tu web que es? Ana Rufián. www.anarufian.com. Estupendo. Pues animamos a todos los oyentes a que vayan allí a buscarte, a escribirte. Ana, me ha encantado todo lo que has contado, hemos aprendido un montón. Muchas Eh, gracias. Yo creo que les puede servir, ¿verdad? hombre, muchísimo, Y muchísimo. seguro que he venido a reforzar muchas ideas que tú ya le estás transmitiendo en tu podcast y en tus mentorías también que haces con ellos. Seguro que sí. Sí, has venido a reforzar, a ampliar ideas, a hacer más accesible el mundo de la tele también, ver que es un mundo amable, que el periodista te ayuda, que no hay que tener miedo, no se pierde tanto tiempo y la difusión es enorme. Y eso, me gusta mucho la idea de practicar, que la primera vez no será tan buena, bueno, pero seguirá saliendo y seguirán mejorando. Así Yo que, siempre digo, mira, la comunicación es esa cosa tan importante de nuestra vida que no hay que darle tanta importancia. Porque ¿qué pasa, Borja, si tú haces un día un mal podcast o si yo hago un día un mal directo? pues ya El está. mundo sigue girando, no pasa Claro. nade. ¿Y a quién le importa? Pues a nadie. Si es que realmente lo que tienes es que salir de ahí, superarte y si tienes foco, si tú de verdad tienes ese foco en querer ayudar, en querer transmitir y en querer comunicar tus ideas, de Mm. verdad, eso es lo único que te tiene que preocupar. Vamos a dejarnos ya de qué pensarán los demás. Si es que da igual lo que piensen los demás, si lo importante es lo que tú pienses de ti
Y sobre todo, si tú te quieres construir como persona mediática, que tengas ese foco. Y aparte, si van de tu lado, pues imagínate, éxito asegurado. Muy bien, a por ello. Pues Ana, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Gracias, ha sido un Tenemos, placer, tenemos pendiente alguna entrevista más, seguro, ¿vale? Para ampliar más sobre estos temas cuando tú quieras. y que vaya muy bien el reportaje que tienes ahora dentro de un ratito. Muchísimas gracias también a las personas que nos han escuchado. Un besito. Un abrazo, adiós. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... Cualquier inversión, no existe el riesgo cero. Distribuir el riesgo entre varios inquilinos. Si uno no paga, bueno, pues tienes otros 2, 3 que están pagando, ¿vale? O sea que o tienes una habitación vacía, pero tienes otras 2 o 3 habitaciones que están cubriendo todos tus gastos. Entonces, a nivel de riesgo es mucho menos arriesgado alquilar por habitaciones y a nivel de beneficio es muchísimo mayor el alquiler por habitaciones. Obviamente. Tampoco quiero decir que sean ingresos pasivos, porque no son pasivos. Se pueden automatizar, de hecho, yo es lo que hago y lo que enseño, automatizar los ingresos para que sean recurrentes, significativos y que lleguen pues, de manera semiautomática cada mes a tu cuenta, claro. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres tener la mejor información práctica para convertirte en el médico que sale en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com y así no te perderás el consejo del día para darte a conocer y aumentar tu autoridad. Te espero el próximo martes con un nuevo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Que la prensa y la salud te acompañen.